De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bien, ayer en lo que se llama en esta etapa de Deep Motosierra y además avanzando con algunas de las cuestiones que le fueron habilitadas por la ley Bases, el gobierno anunció, por un lado, que va a forzar la jubilación de 10.000 empleados de la Administración Pública Nacional que están en edad de jubilarse, 60 las mujeres, 65 los varones, y los van a forzar a jubilarse para ir achicando el tamaño de la planta de la Administración Pública Nacional, para seguir achicándolo. En el caso de la FIP, hablábamos hace un ratito con una de sus empleadas jerárquicas, que lo que decía es que hay mucha incertidumbre dentro de la Administración Pública Federal de Ingresos Públicos, dado que a pesar del anuncio del gobierno de que se disolvía la FIP, no se ha publicado ninguna resolución en ese sentido en el boletín oficial. Da la sensación de que había algunas cuestiones no previstas o imprevistos que no tenían resueltos antes de hacer el anuncio. Así que por ahora la AFIP sigue funcionando como AFIP, con la particularidad de que hay una protesta de sus trabajadores, que es que de 10 a 12 del mediodía llevan adelante lo que llaman el apagón informático. Así todo, nos rectificamos respecto a lo que decíamos ayer. Esto no significa que vos no puedas facturar en ese horario. Todo lo que es online se puede hacer. Lo que no ocurre de 10 a 12 estos días de protesta son trámites que requieran de la intervención de alguna persona en oficinas y demás. Por otra parte, también anunció ayer el vocero presidencial que van a avanzar en la primera, me parece, privatización más significativa, que sería la del Belgrano Cargas. Una historia bastante... es un poco también la historia de Aerolíneas o de YPF, estas empresas que hablan un poco del péndulo de nuestro país respecto de qué hacer con estas empresas entre estatizaciones y privatizaciones, muchas veces fracasados ambas soluciones. En el caso del Belgrano Cargas, cuenta hoy Diego Cabot en el diario La Nación que era era una estructura más chica de la que es hoy, pues se le fueron sumando después otras vías y otros ramales, pero que originalmente lo que tiene que ver con la estructura ferroviaria dedicada a las cargas tenía una vía muy poco atractiva que Menem no logró privatizar en los 90 y que termina dándole a la Unión Ferroviaria, al sindicato, para que explotara. Esto sigue así hasta que Néstor Kirchner, mirá qué paradoja, ¿no? En un momento lleva adelante una suerte de privatización en la que entra Franco Macri, el grupo del papá de Mauricio Macri, a operar el Belgrano Cargas junto con la Unión Ferroviaria, y ahí se suma también Hugo Moyano, en un tiempo en que se produjo una extraña sociedad entre Hugo Moyano y Franco Macri. Después, Cristina Fernández de Kirchner con el tiempo reestatiza también nuevamente el Belgrano Cargas, y a medida que va reestatizando otros ramales, le suma una estructura que ahora sí es atractiva para el sector privado. ¿Por qué? En parte también por los desarrollos que se esperan en minería y en otros sectores a partir del régimen de incentivo a las grandes inversiones y lo que tiene que ver con el litio, la minería. Es toda una red grande que va del centro al norte del país, que transporta 8,5 millones de toneladas de carga anualmente, pero que según el gobierno, y en esto me parece que hay bastante consenso que efectivamente es así, es una estructura muy sobredimensionada de empleados, son 4.400 empleados y es altamente deficitaria. El punto, y esto hay una alerta interesante de Domingo Cavallo, ¿no? El ministro de Economía de Menem, el hombre del que ideó el 1 a 1, ese periodo de estabilidad en el gobierno de Menem, que termina muy mal, después la convertibilidad, pero que en ese momento impulsó también el gran periodo de privatizaciones, y lo que él alertaba era: no tengan en cuenta que el único criterio no puede ser acortar o achicar el déficit, sino hay que pensar estratégicamente cada uno de los sectores en estas privatizaciones, y que sean en todo caso privatizaciones totales o parciales que cumplan otros objetivos estratégicos. Bueno, en este caso anunciaron que lo van a hacer a través de dividir el Belgrano Cargas en las distintas unidades de negocios y abrir a la privatización. Bueno, por otra parte, ayer hubo foto de Cristina Fernández de Kirchner con Kicillof en el Teatro Argentino de La Plata.
Es un hecho, en un acto de Abuela de Plaza de Mayo. Estela Carlotto ya tuvo un rol parecido alguna vez que junto a Eve de Bonafini con Alberto Fernández. La verdad es que el hecho de que haya que hacer tanto esfuerzo y que tenga que aparecer una figura como Estela Carlotto para lograr la foto, que coincidan en un mismo acto, en este caso cumpleaños de Estela y aniversario de Abuela de Plaza de Mayo, la magnitud del esfuerzo revela la magnitud del problema o del distanciamiento entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, que va a ir una interna que la tiene fastidiadísima porque jamás imaginaron que se les iba a sostener el desafío, en este caso de Quintela, el gobernador de la provincia de La Rioja, que no baja su lista en el entendimiento del parte del kirchnerismo que si no lo hace es culpa de Kicillof, que si Kicillof se hubiese pronunciado abiertamente por Cristina Kirchner, Quintela se habría quedado sin espacio para darle interna. Es quizás la única interna, me parece, la de Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, que no responde a un problema respecto de cómo posicionarse frente a Milei. Es la única, que es un proceso interno del kirchnerismo, de renovación en todo caso, y de cómo Kicillof cree que tiene que crecer políticamente y que no puede hacerlo subordinado a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, o con el dedo Cristina Fernández de Kirchner, que es cómo ha funcionado estos 20 años el peronismo. Los demás procesos que se están produciendo en las demás fuerzas políticas sí tienen mucho que ver con cómo pararse frente al gobierno nacional. Concretamente es el caso del radicalismo. El radicalismo va a anunciar en un ratito que se rompió su bloque en la Cámara de Diputados, 12 diputados que le responden a Facundo Manes, a Martín Lustó y a Puyaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe, que es un aliado político de Lustó. Bueno, se van del bloque oficial porque entienden que es un bloque que no combate lo suficientemente al gobierno, que no es lo suficientemente combativo y que no tiene posturas, que el radicalismo tiene que ser claramente opositor a este proceso. Esto ocurre después de que Rodrigo de Loredo, el jefe del bloque, concurriera a la Casa Rosada en el contexto de las negociaciones que está habiendo para discutir el presupuesto del año que viene. Pero eso ya estaba muy roto cuando los radicales con peluca le sostuvieron a Milei los vetos a la ley de financiamiento educativo y a la ley de movilidad jubilatoria. Lo que le preocupa ahora a Milei ya tiene, después de la alianza con algunos gobernadores, algunos de ellos peronistas, como el caso de Tucumán y de Catamarca, Milei ya juntó el número necesario para que cuando el Congreso saca una ley y él la veta, no haya 2/3 en diputados y en el Senado como para que el Congreso insista. Ahora lo que le preocupa es otra cosa, que es que cuando él saca decretos, ¿qué pasa con los decretos de necesidad y urgencia? Hoy en día, por una ley que dejó Cristina Fernández de Kirchner, paradójicamente, buscando que gobernar por decreto no le fuese tan complicado, si el Congreso no dice nada, el decreto rige. Pero para que ese decreto se caiga lo tienen que rechazar ambas cámaras. Lo que dicen, bueno, si Milei va a gobernar por decreto todo este tiempo, lo que dicen es, bueno, no, modifiquemos aquello. Por un lado, establezcamos un plazo para que el Congreso trate esos decretos y si no esos decretos se caen, y luego quieren proponer que con que una sola cámara lo rechace, ese decreto se cae. Y esos finalmente están discutiendo los límites que puede o no ponerle el Parlamento a un poder ejecutivo que ya tiene muchos poderes delegados que no le son propios y que obtuvo mediante la ley bases. Pero Milei quiere más allá de los poderes que le delegaron por la ley bases para poder gobernar por decreto sobre cuestiones que si no son propias del Congreso, Milei está recurriendo mucho a decretos de necesidad y urgencia para otras cuestiones. Y ahí el tema es que la oposición, en la medida en que esté tan dividida, no logra un número suficiente, ya no para insistir con sus propias leyes, sino para discutir cómo van a tratar de acá más los decretos. Eso es lo que le preocupa a Milei ahora, que no se forme una mayoría medida, porque se está reconfigurando todo, porque ahora se va a juntar seguramente con el bloque disidente de Pichetto, este nuevo bloque radical, con los kirchneristas que se queden tratando de buscar mayorías para tratar de ver qué límite le ponen a un gobierno como el de Javier Milei, que gobierna con la ley bases y los poderes delegados y recurre frecuentemente a los decretos de necesidad y urgencia para pasar por alto lo que es su debilidad estructural, que es la poca representación que tiene hoy de diputados y senadores en el Congreso Nacional.